Con todo esto vamos ahora al análisis y a esta hora recibimos a Gerardo Ortega, es analista jefe de Tribe. Gerardo, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues en la cuenta atrás para cerrar el año, Sí. no sé si hay que darlo por cerrado, pero bueno, ¿cómo ves este arranque de sesión? Sí, el año está cerrado. Fíjate, dices arranque de sesión. Estamos un poco como la semana pasada, porque la semana pasada en realidad tampoco tuvimos, que se entienda, mercado. ¿Por qué? Bueno, pues apenas hubo negocio, tuvimos en Europa 2-3 días de negociación y eso se ve en la vela semanal. La vela semanal, DAX, Eurostoxx, lo que comentamos siempre, pues es esa velita blanca, eso que se ve ahí en el gráfico, los que nos estén viendo por pantalla, pues pueden verlo. Es decir, apenas negocio. Y lo que sí sabemos de las bolsas, y esta semana, pues 3/4 de lo mismo. Es decir, pues vamos a tener poquita negociación, pero quiere decir que lo que comentamos la semana pasada es perfectamente válido para esta semana. En definitiva, lo que tenemos es un mercado en Europa que sigue lateralizando porque el año está finalmente hecho. El gran detalle lo tenemos en el hecho de que el DAX sí que dentro de ese proceso de subida libre pues ha ido marcando nuevos altos y un Eurostoxx que no lo ha venido haciendo. Y esto viene aconteciendo desde finales de marzo, primeros de abril, que es desde donde venimos comentando, pues es muy reiterativo lo que decimos, que la situación pues en general tampoco cambia. Lo que tenemos es el mercado está consumiendo tiempo y digiere el conjunto de factores que están impactando en el mercado, todo lo relativo a política monetaria, como es lógico, las presentaciones de resultados que hemos ido conociendo, la tensión geopolítica, es decir, todo el mercado, o sea, todo eso lo está digiriendo el mercado. Y bueno, pues así es como estamos en Europa, con un sector además bancario que también hemos comentado en varias ocasiones que para mí es el sector director, como son los semiconductores en Estados Unidos, y puedes ver un poquito en pantalla lo que tenemos. Quizás mejor, yo creo que con el gráfico semanal. Fíjate, el SX7, el sectorial bancario, con valores solo de la Unión Monetaria. Si incluimos fuera de valores de la Unión Monetaria, pues podemos verlo aquí. Hemos dicho DAX marcando nuevos altos y un Eurostoxx que no acompaña. Bueno, pues aquí tenemos al SX7R, valores sectorial bancario con valores que incluyen fuera de la Unión Monetaria, pues sí han ido marcando nuevos altos, pero no el SX7. En definitiva, es concluir lo mismo. Consumir tiempo, divergencia y de momento se está resolviendo de forma lateral. Fíjate que la directriz alcista dinámica que podemos obtener a través de estas bandas de medias móviles pues también está funcionando. Es decir, el mercado está soportado pero topado y así es como vamos a enfrentar este próximo 2025 porque la situación es igual en Estados Unidos, pero siendo el SOX, en este caso los semiconductores, los que pues, se encuentran a un 15% de esos máximos y también forman o presentan esa divergencia. Ese comportamiento de los índices, y estabas viendo sobre todo, ¿no?, haciendo ese paralelismo, las últimas sesiones nos advertías, a ver, el índice sectorial rector es el bancario, aquí el de semiconductores en Estados Unidos, y precisamente después de haber visto un año de crecimiento a niveles disparados, ese doble dígito en el principal mercado del mundo, y con esos semiconductores que decías, hay señales, nadie está advirtiendo esos constantes que están empezando a latir. No sé ahora mismo tu disposición a la hora de mirar ese mercado americano, ese Nasdaq, por esos semiconductores, ¿cuál es la radiografía? Claro, es que hay una situación que y lo hemos comentado también muchas veces, ¿no? Es decir, cuando uno analiza a la tecnología, ¿qué puede decir? Nada, es decir, no es que sea el futuro, es el presente, ¿no?
y la constante innovación está ahí, especialmente con la inteligencia artificial, ¿no? Pero si nos fijamos solo en el Nasdaq y miramos los índices, es como mirar a la renta variable estadounidense y decir, no, el S&P 500 está subiendo, ¿no? Siempre nos hacen ese paralelismo, ¿no? Hay que estar permanentemente invertido porque si nos perdemos los mejores días nunca obtendríamos, pues yo no digo que no, y es evidente o parece razonable que la posición natural es la larga en las bolsas, ¿no? En las bolsas estadounidenses, porque al final el mercado acaba ganando porque tiene esa atracción alcista, esa tendencia alcista de fondo acaba ganando tracción y acaba subiendo, ¿no? Pero hay un elemento dentro de este proceso alcista que es un tanto o que es diferente, y en este caso es que salta a la vista. Es decir, yo me reiteraría un poco lo mismo, es ese movimiento continuo al alza, en este caso el Nasdaq Composite. Quien dice Nasdaq Composite lo sustituimos en al Nasdaq 100, o podemos irnos a ver al Dow Jones de Industriales por la parte tradicional y al S&P 500, ¿no? Pero es muy llamativo lo que está haciendo el SOX, los semiconductores. No avanzan. Es verdad que uno dirá, bueno, ya, pero está soportado y la tendencia en fondo es alcista, sin duda. Si yo no digo que no sea así, pero digo que el elemento diferenciador en todo este proceso, este gran proceso alcista, porque Eva, estamos en subida libre, pues es esto del SOX. Pero también sabemos tradicionalmente que cuando analizamos vía gráficos los mercados, cuando aparecen estas grandes divergencias es cuando se producen los grandes giros en el mercado. No estoy diciendo que se vaya a producir, digo que lo tenemos sobre la mesa, que la situación es complicada. Invito a la gente a que vaya a ver lo que pasó en el año 2007, 2006 más o menos, pues con en este caso lo vimos con el Dow Jones de Industriales y el S&P 500, pues con un Dow que se fue por encima de los altos del año 2000, recuerda crisis.com, se fue unos, no sé si 3.000 puntos, 4, no lo sé, pero bastante, y el S&P 500 se quedó repitiendo los altos del 2000. Luego se produjo una gran caída en las bolsas y supimos con el paso del tiempo que era la crisis subprime. Reitero, no estoy diciendo que vaya a pasar lo mismo, pero sí que es verdad que llegamos a situaciones, bueno, pues para mí de alerta, porque al igual que en ese momento tampoco se puede decir absolutamente nada en el sentido de que la tendencia de fondo era alcista como lo es ahora, bueno, pues también te digo que el día que el mercado, que no sé cuándo será, inicie esa fase correctiva, por supuesto, nadie nos la habrá advertido. En definitiva, lo que tenemos es un gran mercado alcista que sigue vigente, pero sí, simplemente señalar que bueno, pues que al margen de saber que ese proceso sigue vigente, pues que cuidado con confiarse, porque la experiencia que hemos tenido desde entonces es que, y es verdad, que cada vez que ha habido correcciones en las bolsas, siempre han sido oportunidades para subirse a un mercado alcista, y ahora mismo pues cualquier corrección se va a ver así. Es más, te digo, el hecho de que Nvidia esté cotizando dentro de un proceso de subida libre elimina, es la única explicación que yo encuentro para que la gente no esté mirando el SOX, es decir, elimina pues esa posible situación un tanto disruptiva que estamos viendo con el sector en general, ¿no? También querría mirar hoy ese oro y también ese dólar, sí. Además en el momento en el que estamos en tiempo de espera de Trump. ¿Cómo ves? Sí. El activo refugio por excelencia y a ese billete verde que ha seguido subiendo cerca de máximos de 2 años. Sí, bueno, pues en el caso del oro, pues te diría que al igual que la tecnología en general, que al igual que las bolsas estadounidenses, que el DAX está en subida libre, con lo cual tampoco hay mucho más que decir. Es decir, sigue ese proceso alcista. Pero claro, sí, es así, pero ojo digamos, porque el tema no es tanto si está en ese proceso alcista, que es algo que sabemos y es una obviedad. Pasa como con Bitcoin, ¿no? Es decir, no, si el tema no es ese, el tema es qué vas a hacer si se pierden soportes. Este es el tema. Y uno dirá, no, se han perdido muchas veces. No, depende del tipo de
soporte, no es lo mismo uno de corto plazo, no es lo mismo en una situación, por ejemplo, que en otra, es decir, una situación donde se genera esa divergencia, ¿no? Pues aquí te diría un poco lo mismo. El oro tiene, dentro de ese proceso de subida libre, pues tiene una referencia de control muy claro. Decíamos el mes pasado zona 2600 y que no queríamos ver un cierre en vela mensual. No cerró, cerramos el mes pasado en 2650. Bueno, esto significa que en 2530 tiene una dilatación. Esa es la referencia que no se puede perder. Míralo con la plata, sin embargo. Fíjate dónde está la plata y estos son los niveles de... Esto es 2011. Fíjate cómo no está en ese proceso de subida libre. Es verdad que ahí también tenemos otra divergencia. En cualquiera de los casos es... que el oro no pierda la referencia que acabamos de comentar. Mientras no la pierda, seguirá dentro de su proceso de subida libre. Y aquí, si nos centramos un poquito más el tiro en los plazos cortos, pues sí, vemos una plata que está moviéndose hacia abajo, pero reitero, necesitamos que el oro, bueno, necesitamos, me refiero, es decir, si vemos al oro perder la zona 2530, sí te digo que vamos a ver ventas en el oro. Y entonces vas a ver cómo empieza el discurso. Al principio vamos a seguro, ¿no? Es decir, es un mercado alcista, son oportunidades y reitero, no digo que no, ¿vale? Pero cuidado si esta pérdida de la zona 2530 acaba consolidándose también al cierre de vela, por supuesto, semanal, que lo tenemos pronto, y ni te cuento el cierre de vela mensual, que es mañana, ¿no? Pero reitero, el oro sigue alcista, es decir, sigue dentro de su proceso de subida libre. Y respecto al euro, pues, o al dólar, es verdad que ha presionado por la parte de abajo. Yo creo que el gráfico mensual lo refleja perfectamente tal y como lo tenemos en pantalla. Yo creo que aquí tenemos un resumen de absolutamente todo. Toda la zona sombreada en azul es el proceso bajista, es decir, apreciación del dólar, depreciación del euro. Y a partir de aquí, fíjate, 2022 incluye la guerra rusa-ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania y dentro de esta fase de caídas, el proceso de subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales para frenar esa inflación, lo denominaban pegajosa, ¿no? ¿Y la vuelta a dónde? Pues el rebote, y dentro de ese rebote, precisamente al momento en el que estalla lanza los primeros misiles Rusia sobre Ucrania. Es decir, porque recuerda que abrimos con un gran gap a la baja, está sombreado en azul. Y desde aquí nos hemos movido hacia abajo. La cuestión es, ¿y si el euro dólar, porque cayó el mes pasado, es decir, atacó esta zona de soporte, perfora estos niveles que son los mínimos del mes pasado? Pues es algo parecido a lo que hemos comentado también con el oro. Hasta aquí sigue soportado, porque es verdad que cayó y cerró el mes por encima de dicha zona. Pero la cuestión es si va a seguir o no esto presionando a la baja. Es algo que no sabemos. Es decir, que no sabemos en el sentido de que hasta esa zona de 1,0350 más o menos tiene soporte. Si saca vela por debajo de dicha zona y cerramos la semana, ya te digo yo que lo más probable es ver al oro, lo que apuntaré, esto sería una vuelta, igual me estoy aventurando mucho, ¿no? A 0,095. Pero reitero, hasta aquí, hasta esta zona, está soportado. En definitiva, la foto global es todo, está dentro de sus propias inercias y mercados soportados. Pero estamos a que no sé cuál puede ser el catalizador, ¿eh? Pues pensemos que va a venir Donald Trump y a ver cómo arranca, ¿no? Cómo arrancamos el año con él. Pues Gerardo Ortega, jefe de Tribe, muchísimas gracias. Felices fiestas y muy feliz año nuevo. Eso es. Fuerte abrazo a todos, feliz año a todo el equipo, a toda la gente que nos está viendo. Un abrazo.